Muy buenas tardes. En primer lugar, quisiera agradecer a la organización por invitarme a compartir este panel, a la universidad que nos acoge, la Universidad Andrés Bello, Acceso Panam, a Andes Santiago, que está muy bien representado en este panel también, a la empresa LIPI, y por supuesto a todas y todos los participantes, tanto en la sala como quienes están a través del sistema streaming. Sin duda hemos escuchado tres exposiciones que son, desde luego, altamente motivadoras. El programa Andes Santiago ya ha desarrollado todo un trabajo, ¿verdad?, que Macarena expuso muy bien y lo conocemos a través de cada una de las iniciativas. El trabajo que está desarrollando también la Universidad Andrés Bello, que aportó Melissa con detalles bastante interesantes respecto de cómo se imagina, ¿no?, esta futura zona de montaña. Y por supuesto el trabajo que ha desarrollado Pilar por llevar, digamos, más allá del concepto de turismo montaña a la protección de los ecosistemas de montaña. Por lo tanto, creo que vamos a tener un tiempo hasta las 6 de la tarde para este encuentro. Y mientras recogemos las preguntas, ¿no?, yo quisiera inducir, ocupen su celular para el QR. No funcionaba. Bueno, podemos hacerla de otra manera, después ustedes me digan si la podemos hacer por último en voz alta. La pregunta, no disertación, por favor, cuando lo hagamos. Y quisiera incitar la conversación en primer lugar porque dentro de todo el concepto de desarrollo de turismo de montaña, la OMT ha liderado un trabajo a nivel mundial, lo mencionó Pilar. A mí me gustaría inducirlas hacia una mirada de la montaña como generador de oportunidades del desarrollo ecoturístico. Porque es turismo de montaña, pero eso tiene un nombre que incluso está definido por ley. El ecoturismo en la montaña, sin duda que es distinto al ecoturismo en zonas de humedales o zonas de valle. Entonces me gustaría, desde ese punto de vista, ¿cómo visualizan este futuro desarrollo de la montaña en el marco no de una batería significativa, importante, relevante de proyectos, de instalaciones? En turismo se habla de equipamiento e instalaciones e infraestructura, digamos, de esos tres tipos: caminos, alojamientos, miradores. Pero ¿cuál es el plan de desarrollo turístico que necesitamos para que esta infraestructura, estas instalaciones, estos distintos, ¿verdad?, hitos que están instalados en el territorio, tenga sostenibilidad a largo plazo? Tenemos, creo que en Chile, la tendencia desde el énfasis que han desarrollado los gobiernos regionales en liderar una gran cantidad de iniciativas de proyectos. Pero ¿dónde está el plan de desarrollo futuro de turismo y naturaleza, aventura y ecoturismo para un desarrollo sostenible a largo plazo? Que va mucho más allá de un programa y que va mucho más allá de una institución. Este es un programa multisectorial donde me imagino, liderado por el Servicio Nacional de Turismo en términos de la estrategia turística, el MOP en todo lo que es la batería, ¿verdad?, de inversiones que corresponde a sus iniciativas, el MIMBO en materia de ordenamiento territorial, el INDAP en materia de turismo rural, la CONAF, desde luego, liderando los programas de conservación en la administración de las áreas que les corresponde, etcétera. Y las mineras, por supuesto, también, que son propietarios, como bien decía Pilar, de una buena parte de este territorio. No sé si estimulo con esto una primera pregunta así más como de reflexión hacia largo plazo, porque evidentemente vamos a tener inversión, Martín, ¿cierto? Ustedes lo han podido apreciar, el GOR está respondiendo fuertemente en el corto, mediano y largo plazo. Pero una vez que el programa Transforma Turismo y el programa específico dentro del Transforma Andes Santiago, una vez que supongamos la ilusión que tú planteas, Pilar, se cumple y tenemos este parque en este otro gobierno, ¿cómo vamos a desarrollar esta oferta con visitantes, con comunidad local, con jóvenes, con academia, para la sostenibilidad a largo plazo de este territorio? Perfecto, yo podría responder una parte de tu pregunta. Creo que visitar a los lugares es importante hacerlo con respeto y con cuidado. Por lo tanto, se ha trabajado en distintas cosas. Por ejemplo, Macarena comentaba algo sobre el embalse El Yeso,
que se hizo un plan de manejo y plan de uso público para poder abrir este espacio para la comunidad. Y para eso tienen que haber reglas, reglamentos, para que las personas lo puedan visitar y que se pueda conservar, pero también visitar. Entonces, por supuesto que es importante trabajar en ese ámbito, que no sea solamente se abre un espacio y finalmente se abre y se destruye. Probablemente en el Parque Nacional, que esperamos que se pueda abrir la totalidad, porque como dice Pilar también, el parque a los 3.600 metros es muy difícil, no va a haber ni siquiera un guardaparque, pero si llegan a abrir el parque desde abajo, con un control adecuado, y eso se tiene que hacer también probablemente con alguna gobernanza, con todos los actores relevantes del territorio para que se determine cuántas son las personas que pueden entrar, por qué razón, etcétera, porque hoy día no se puede entrar. Muchas de las propiedades privadas hoy día no quieren abrir al público porque, bueno, no quieren que entre gente a su terreno, pero por otro lado tampoco quieren que lo destruyan. Entonces hay que buscar la forma de que esos espacios se puedan abrir para las personas, pero con respeto y que sea sustentable. Gracias, Martín. Sí, yo quiero complementar, don Humberto. Está encendido el mío. Ok, saludos a todos los que nos están viendo, desde todas partes de Chile y el mundo. Bueno, complementando lo que dice Martín, claramente ustedes pudieron ver que hay muchas cosas ocurriendo en la montaña. Hasta hace no muchos años no había ningún orden al respecto, ni esta gobernanza o actores pensando con una visión compartida al respecto. Siendo que estamos en la región capital, ¿cierto? Tenemos la montaña como lo dice siempre el gobernador, pareciera ser nuestro patio trasero, pero el turista cuando viene acá a la región metropolitana, lo primero que se asombra es de la montaña, que es el paisaje que vemos todos desde nuestras casas, prácticamente. Pero no hay un orden respecto a lo que está pasando acá. Cuesta mucho, llevamos 3 años trabajando en el programa Andes Santiago, pero aunque ustedes no los crean, ha sido difícil lograr todo lo que hemos avanzado. Y mantener una gobernanza, mantener esta visión común también es difícil, porque han cambiado las administraciones, los escenarios han cambiado, entonces se hace muy necesario la planificación. Tener una planificación que permita un desarrollo también a largo plazo y que estas intervenciones no sean esporádicas, ¿cierto? Ni dependan también de las administraciones de turno, aun cuando sabemos nosotros que muchas veces es así. Por ejemplo, ahora nosotros estamos en un buen escenario donde el gobernador ha sido, ¿cierto?, a las actividades de montaña, les interesa mucho, apoya, por ejemplo, la campaña Queremos Parque fuertemente, y también impulsa el trabajo que está realizando el programa Andes Santiago, así como otros proyectos que está financiando para el desarrollo de la actividad de turismo de montaña. Pero es necesario avanzar, ¿cierto? No vamos a poder terminar el programa Andes Santiago, que no es lo mismo que el destino, ¿cierto? El programa es lo que nosotros hacemos y articulamos para librar estas barreras de coordinación que tenemos. Pero no vamos a poder terminar el programa sin poder tener un instrumento de planificación finalmente que todo lo que nosotros hemos trabajado termine con un plan a, no sé, 10 años por lo menos, para poder asegurar que lo que nosotros hicimos no son intervenciones aisladas, no coordinadas y con objetivos que se puedan cumplir a largo plazo. Pero es un trabajo de hormiga año a año, ¿cierto? Reencantando a todos los que apoyan estas iniciativas, vinculando al mundo público-privado, porque muchas veces, aquí ustedes lo pudieron ver, no conversan la minería respecto a la actividad, pero bueno, nosotros también decimos, todos somos un poco Andes Santiago, todos queremos que el desarrollo del turismo de montaña se realice de manera adecuada, y es por eso que creemos, y que no pasa en todos los programas, que todos nos ponemos la camiseta un poco por el turismo de montaña. Hemos logrado tener mucho apoyo, pero sin duda nos falta mucho. Creo que es un gran desafío, que tenemos que hacerlo y que no puede terminar el programa a nuestros 10 años de ejecución sin un instrumento de planificación que permita un desarrollo a largo plazo del turismo de montaña. Gracias, Macarena.
Pilar quería comentar también. Sí, yo discrepo. Le creo poco a los instrumentos de planificación y le creo poco a los diagnósticos del Estado, que tenemos montones. Tenemos estrategias de cuenca, acaba de cerrar un proyecto IEF Montaña, $32 millones que quedó en cero. No sé qué se cosechó de ese proyecto. Creo que hay que ser mucho más concretos. Las autoridades cambian y cambian las orientaciones. Cambian los alcaldes y cambian las orientaciones. Entonces, creo que es súper valioso el proyecto Andes Santiago, pero yo los invito a sumar el área fiscal, que no está en sus presentaciones. Entonces, es el desafío más concreto que podemos tener, porque las planificaciones en el Estado de verdad son increíbles. La cantidad de talleres que yo voy de planificación de biodiversidad, 1, 2 y 3. Planificación de cuenca, 1, 2 y 3 y 4. Y este es un país en que lo privado tiene una fuerza enorme. Entonces, hacemos lo que los privados quieren hacer, y planificar en áreas privadas es en la medida de la voluntad de que quizás, tal vez, algún día, alguna vez. Pero tenemos en concreto áreas fiscales que podemos potenciar fuertemente. Y la Ruta al Cóndor, buena parte está en área fiscal. Tenemos que lograr también tener una ley de expropiación para senderos públicos, porque Sendero de Chile fracasó porque no podía invertir en áreas privadas. Entonces, tenemos un montón de experiencias de diagnóstico y un montón de experiencias fallidas y montones de planificaciones. O sea, es increíble. El gobierno regional tiene planificación de biodiversidad, después tiene la Seremi de Medio Ambiente tiene planificación en biodiversidad, y no tenemos un fondo de inversión para conservación de especies. Entonces, creo que la planificación es súper bien, pero seamos más concretos que eso, porque las planificaciones, de verdad, tenemos una colección yo ya tengo una colección de libros de salvamos al tricahue, salvemos a los huemules, salvemos al pudú. Todavía no podemos ni siquiera controlar los perros vagos. Entonces, mi invitación es que tenemos una posibilidad que es muy concreta, que es muy real y que es el ancla de que seamos la capital de turismo montaña, que es este territorio. Entonces, esa pelea que ustedes la pueden dar por dentro, pues son parte del gobierno, que ustedes la pueden mostrar como académicos, que la pueden ver. ¿Cuál es el acceso? ¿Dónde entran los chilenos? Tenemos una red de senderos. ¿Cuáles son accesibles? ¿Cómo se llega? ¿Cuáles son habilitados para la gente de menores recursos? ¿Cómo hacemos turismo de montaña democrático? Son desafíos que creo que me faltan en sus presentaciones. Por eso yo estoy del otro lado, digamos, del lado más de la ciudadanía, y veo esta cosa siempre como tan resguardando el statu quo y sin mirar las cosas concretas que son mucho menos complejas de repente. Gracias, Pilar. Bueno, tú haces una invitación también a una doble reflexión, ¿no? Pero yo no quiero discrepar contigo, pero sí quisiera más bien pensar, tú diste 3 ejemplos, pero si hay un país que ha planificado para el desarrollo turístico es Nueva Zelanda. Lo que pasa, yo creo que el tema no es matar la planificación. Lo que tenemos que hacer es aprender a planificar de otra manera. Primero, tal como tú dices, no es hoy día este término de arriba abajo ya no existe, es absolutamente al revés, planificación desde las comunidades. Segundo, yo creo que la planificación ecológica de nuestros territorios necesariamente necesita que tú lo has planteado, necesita un estatus jurídico distinto, o sea, regular el acceso jurídicamente, no por voluntad, como tú bien dices, o de la parte privada, o porque hay una especie de decreto de 1939, ¿verdad?, de bienes nacionales, que dice, ya, por aquí por la servidumbre démosle la posibilidad. Tal vez eso es lo que yo creo que, desde verdad una perspectiva mirando la experiencia internacional, todavía nos está faltando, y es el gran desafío al que tú invitas. Melissa, tú ibas a decir algo también a propósito de estos proyectos. Solo se me olvidó comentar, en esta área también hubo un tremendo proyecto llamado Andes Santiago. O sea, no, perdón, Andes Santiago. Santiago... ¿El GEF? No, antes, del año 2009-2011, hicieron un tremendo, también financiado por Corfo, el plan de manejo de esta zona. O sea, a eso voy cuando se planifica y se vuelve a planificar sin haber logrado la planificación anterior. Esa es un poco mi crítica. Sí. Santiago Andino. Santiago Andino. Yeah. No, quería retomar en verdad la invitación del profesor Humberto, ¿cierto?, que nos invitaba como desde la definición del concepto de ecoturismo que está en la ley de turismo, y que claro, en verdad
decirlo es como, pues, lo podemos tener de memoria, ¿cierto? Sabemos lo que es, lo que incluye, y ahora vemos en la práctica que finalmente lograr eso es muy complejo. Y son muchos actores y todos tienen diferentes intereses, pero creo que en verdad, y no porque estén los Andes Santiago aquí, pero creo que en verdad el trabajo que está logrando Andes Santiago, más allá de los proyectos que van a habilitar, tiene que ver con la generación de confianza entre los actores claves. Y ese es un proceso, ¿cierto?, que lleva tiempo y que, bueno, este programa con el apoyo de Corfo se logra, ¿cierto?, juntar cada 15 días, ¿cierto?, todos con un compromiso, un nivel de participación muy bueno, y esas cosas que son intangibles finalmente habilitan a ponerse de acuerdo, a la confianza, ¿cierto?, a la colaboración, y así como también habilita la infraestructura que mostramos, estas ideas de proyectos son todas habilitantes, ¿cierto? La primera parte del programa Transforma también son habilita, y viene esta segunda parte entonces que es poner un poquito más en marcha. Y claro, y en el tema del turismo hay un rol importante de los privados que son finalmente los que van a operar esto, ¿cierto? Y ese rol de los privados hay que ponerle reglas, pero también, ¿cierto?, concientizar un poquito más, pues esas reglas después de la planificación se llaman estos modelos de gestión, ¿cierto? Porque a veces, quizás es cierto, planificamos y cuando operamos, y operamos en la gestión, pues. Y quizás ahí hay un tema interesante, un desafío, ¿cierto? Todo lo que tiene que ver, que lo hace Costa Rica, ¿cierto?, con manejo de visitantes, que si todos hablan de capacidad de carga, pero un número de capacidad de carga, en verdad, si no hay una buena actitud del visitante, no sirve de nada calcular que pueden pasar 20 personas y con uno puede generar un incendio. Entonces son cosas en verdad a largo plazo que yo creo que estas instancias habilitantes van a llegar hasta ahí. Sin duda que son de largo alianza, pero yo creo que el camino que vamos es muy bueno. Y quería retomar el tema que hablamos como de la planificación. Yo creo que también han aparecido nuevos instrumentos de planificación que han tomado eso, que son los que tienen esta mejora continua. ¿Cierto? Que se está planificando ya, pero cada un año o cada 2 años nos medimos, nos monitoreamos, oye, ¿para dónde vamos? ¿Qué estamos haciendo? Vamos de nuevo, ¿cierto? Empezamos a aplicar, se planifica, se aplica, se monitorea y se empieza de nuevo, y hay una mejora continua en esos temas que quizás hay que empezar a ver también el turismo con esa mirada de planificación como lo están haciendo, como lo hacen los estándares abiertos de la conservación, llevarlo también quizás a estos temas. Pero sí, yo también le veo un valor importante a la planificación y acompañado, ¿cierto?, de una buena gestión, que es como ya otro recurso hay que poner ahí, se podría lograr finalmente esa definición que son una línea y media, pero que es muy difícil en verdad de lograr en términos concretos. Gracias, Melissa. Sin duda que dentro de esta idea, ¿verdad?, que está subyacente en todos los planteamientos, hay actores que a veces no mencionamos implícitamente, pero que son claves. Sobre todo si uno piensa en lo que decía Melissa, en la gestión del destino. Uno de los grandes problemas que yo visualizo en nuestra estructura hoy día de gobernanzas, hablemos de hoy día del rol de los gobiernos regionales, los organismos públicos, el sector privado y la comunidad local, en territorios que definen una estructura de gobernanza, es que se hace la mesa, como tal decía Pilar, incluso a lo mejor con algunos planes que en el papel suenan fantásticos, pero a la hora de la gestión, de la integración entre decisiones que no toma la mesa, sino que la toman precisamente otros actores, es precisamente donde todavía estamos muestra de que nos falta avanzar mucho. Y yo creo que ahí hay un rol, y ahora quisiera también darle la posibilidad que el público en streaming o presente nos también plantee sus preguntas. Hay un rol relevante que tienen las municipalidades de los destinos. Las municipalidades tienen sus propios instrumentos que no son territoriales, como los planes de desarrollo turístico u otros, pero son relevantes en que todas las decisiones que se toman en un destino de montaña, que están todas bajo una administración municipal, evidentemente van a afectar para bien, para regular o para muy mal el futuro de ese destino. Y creo que es un actor que merece fortalecerse en su gestión, en sus competencias de gestión, para que en el largo plazo, bueno, desde luego para el corto plazo, pero que en el largo plazo el sentido de esta mirada, ¿verdad?, de la infraestructura que está por venir en los próximos 4 o 5 años, efectivamente tenga un sentido dentro de la lógica en que se hace el ordenamiento territorial urbano, entre paréntesis, que es donde la municipalidad realmente o el plan regulador accede, pero sobre todo en la oportunidad para las zonas rurales, que actúa más bien por definiciones específicas a través de Ministerio de Agricultura, planes seccionales o el estudio de impacto ambiental. O sea, todos estos instrumentos en algún minuto tenemos que ponerlos
a conversar favorablemente para que efectivamente Pilar no nos diga en 5 años más, pucha, la planificación no sirve para nada. Ok, démosle entonces a la oportunidad, no sé si a través de QR, Pati, o a través de a viva voz. Por favor, como tenemos muy poco tiempo, hasta las 6, la pregunta ojalá muy concreta y presentarse y se las puede dirigir al interlocutor que estimen. Abajo. En el círculo al medio está como el botón de encendido. Hola, Cristian Lepeley, de la campaña Queremos Parque, y la pregunta es un poco como, no sé si cae como de cajón de alguna manera, ¿ah? Pero un poco, ¿qué tiene que suceder o qué tiene que pasar o por qué todo el territorio de Queremos Parque no está incluido dentro del programa de Santiago? ¿Ah? Una pregunta que tenemos. Gracias, Cristian. No sé de dónde sacan que no está incluido dentro del programa Andes Santiago. Nosotros hicimos la Semana Internacional de la Montaña hace una semana y media atrás, los invitamos a participar, nos hemos juntado con la campaña. Nosotros queremos parque, nosotros como programa queremos parque, nosotros estamos realizando todo nuestro plan de infraestructura, cuenta, por supuesto, los senderos, todo con ese territorio fiscal. Para nosotros lo único que queremos es hacer un parque ahí. El Camino del Cóndor está ahí, el Mirador de Cóndores, el refugio en la base del Tupungato. Son todos proyectos que están dentro de este territorio. Nosotros queremos parque, nosotros, por supuesto. Entonces, no sé por qué surge de que no son parte del programa, porque para nosotros son importantísimos en el programa. El año pasado también lo invitamos a presentar. El año pasado no. Pero en todo caso, ¿por qué no están en sus presentaciones? ¿Por qué no están? Yo creo que la pregunta un poco de Cristian es ¿por qué no estamos en las presentaciones? ¿Por qué no estamos en su página web? ¿Por qué no aparece en el mapa cuando muestran este territorio que es distinto a los otros? Porque es una oportunidad muy diferente. Y solo aclarar que no es que no crean en la planificación, es que el énfasis tan fuerte en planificación o en construir documentos es lo que a mí me satura. Creo que eso es lo que me pasa de la experiencia. Pero hay que planificar de todas maneras. Perfecto, sí, no sé, yo los quiero dejar invitados a que trabajemos juntos. Yo con Cristian le he presentado el programa también, entonces nos conocemos. Sí, son pero finalmente, realmente creo que juntos podemos avanzar mucho mejor y realmente también creo que gracias también a toda la visualización y todo lo que se está realizando con los proyectos montaña hoy día, hay más proyectos de montaña o programas estratégicos de montaña y eso también da fuerza porque las personas están viendo que es un territorio que es súper necesario para el turismo en montaña. Por lo tanto, ahora será Queremos Parque Andes Santiago. Integramos o sea, tal vez el problema que estamos teniendo muchas veces, lo voy a decir desde fuera, es que, claro, yo creo que los organismos y los programas, y lo hemos visto en todo Chile, posicionan también como una idea del programa, pero no significa que efectivamente, como tú decías, no estén pensando en los otros iniciativas u otros programas dentro del propio territorio. Pero tal vez en la comunicación, entonces, y no lo digo por este programa, sino que es algo que nos ocurre en Chile, debiéramos ser mucho más integrales en la comunicación. No es el programa solamente, sino que es el destino Andes Santiago, o el destino de montaña de los Andes de Santiago, que por supuesto tendrá este parque como parte de su corazón, ¿verdad?, para la práctica de actividades que son a lo mejor mucho más de ecoturismo y tendremos la otra que es para mucho más de aventura. O sea, integramos los circuitos, ¿verdad?, de intervención en programas y proyectos que son absolutamente copulativos, ¿verdad? Algo que me parece interesante mirar es el parque metropolitano. O sea, cuando hablamos de este miedo a las personas, que nos pasa mucho, contando la campaña nos dicen, no, pero no queremos ni ganadería, no queremos gente. Los grupos más, los biólogos, los ecólogos, que en el uso clásico de los parques que ha tenido CONAF, uno entra a un parque y lo primero que es, no haga asado, no traiga perros, no ande en bicicleta, no haga ruido, no salte, no grite. Entonces, y cuando tú le preguntas a la gente ¿qué quiere hacer en el parque? Quiero hacer un asado, quiero ir con el perro, quiero andar en bicicleta. Es como al revés. Entonces, ¿cómo compatibilizamos esas dos cosas? Y a mí me parece muy interesante el parque metropolitano, que tiene 700 hectáreas.
Entonces, efectivamente, son hectáreas de uso duro, o sea, intenso, súper fuerte, pero creemos que es posible hacer algo intermedio. Y tenemos acá en el caso del parque 142.000 hectáreas, podemos pensar en 1.000 hectáreas quizás más de sacrificio para un uso mucho más intensivo y otros senderos que sean controlados, con capacidad de carga, eso lo tendrá que ver el plan de manejo. Pero yo creo que tenemos que pensar en los parques también para las personas. A mí me llamó mucho la atención cuando fui a Canadá, que me ha tocado ir 4 veces a acampar allá, y ver que entraban con perros. La primera vez que fui dije, pero ¿cómo separaron los pelos? Pero si yo aprendí en Chile hay perros por ningún motivo. Y no era tema. Tenían carnet de control de, no sé, las pulgas será, no sé, algunas cosas, pero eran formas de control. Y después entré y habían asados también, y estaba lleno de lugares para hacer fogatas. Entonces, yo creo que el desafío es cómo controlamos, cómo logramos compatibilizar esas dos cosas. ¿Qué se necesita para hacer una fogata sin que sea una amenaza? ¿Dónde la hacemos? ¿Cómo la controlamos? Pero más que prohibirla. Y eso creo que es un desafío que este parque en particular, si es que lo logramos, lo va a tener muy fuerte porque va a tener una capacidad, o sea, un interés de visitación que va a ser más grande en todo Chile, por la cantidad de 8 millones en la puerta. Entonces, vamos a tener un desafío enorme de también absorber las ganas y las necesidades que tiene la gente en Bajos de Mena, que hace asados poniendo la parrilla en la ventana. Entonces, hay que acoger esa necesidad también. Va a ser un verdadero motor de educación ambiental y de educación para la montaña de esta región, ese parque. Sí, solamente es justamente eso, lo que creo que los convoco hoy día. Este es un seminario de cultura montaña y lo que nos falta es cultura de montaña. Entonces, por supuesto, si hoy día decimos, se pueden hacer asados, se pueden llevar perros, la gente lleva a su perro, pero no se preocupa a su perro. En Canadá las personas entrenan a su perro. Entonces, el perro no persigue la fauna nativa, el perro no se come. Entonces, y hacen los asados, los incendios, hacen los asados y las fogatas donde se pueden hacer y las apagan bien, y entonces eso creo que nos falta mucho y creo que en ese camino vamos y creo que todos estamos sumando a eso. Gracias Martín, gracias Pilar nuevamente. ¿Alguna otra pregunta de nuestros participantes? Hola, buenas, ¿se escucha? Sí. Por acá Martín, la pregunta va un poco en general para el que quiera responder y es básicamente un poco de lo que estaban hablando también. ¿Cómo integramos o cómo hacemos responsable a la ciudadanía, al civil, a las entidades como las universidades, los programas públicos, privados y a los deportistas dentro de todo lo que se comenta en el panel? ¿Cómo lo integramos, cómo lo hacemos responsables también? Yo creo que hay un factor muy importante que siempre se le echa la culpa al Estado o se le echa la culpa a la organización que está detrás de todo esto. ¿Cómo incluimos y hacemos responsable también a los que van a ser los usuarios finales del parque y los que deberían ser los bien educados cuando están haciendo las prácticas ahí? Gracias Martín, yo voy a responder cortito. Creo que las gobernanzas en todo sentido, o sea, estar todos de acuerdo con algo es súper importante para poder lograr algo. Y en ese sentido, los programas Transforma de Corfo por lo menos están viendo cómo integrar a las comunidades más fuertemente a los programas, en este caso el programa nuestro, a todos los programas Transforma. Entonces, las comunidades, por supuesto, es la voz de las personas que viven. O sea, muchas veces se piensa en un proyecto, una planificación impresionante, y tú vas y le preguntas a las personas que viven en los lugares y lo encuentran terrible. O sea, esta cuestión, si ustedes hacen este proyecto, para mí es terrible. O hay comunidades que el turismo no les gusta en su comuna y todo el mundo está pensando en hacer un tremendo lugar turístico cuando la gente que vive en ese lugar no lo quiere. Entonces yo creo que es muy importante integrarlo y eso nosotros lo hacemos a través de las gobernanzas y, por ejemplo, en nuestra gobernanza está Fundeso, está la Cámara de Turismo, está los municipios, los públicos también, y estamos tratando de integrar a más comunidades locales. Integramos a la Federación de Andinismo últimamente, ahí se me van algunos, pero estamos tratando de sumar. Y si hay entidades o comunidades o actores de la sociedad civil que quieran participar, encantados también de escucharlo. Después les puedo dejar mi correo y pueden meterse también y participar del programa para que hagamos las cosas en conjunto. Esto no es una iniciativa mía ni de Macarena, sino que son iniciativas que nosotros hacemos con y para todos. Sí, quería complementar un poco que sí nos falta comunicar. Es algo que nosotros tenemos ya para nuestra próxima etapa de implementación del programa.
Tenemos una campaña de cultura de montaña y conciencia turística, pero es difícil llegar a la gente, no es tan fácil hacerlo, hay que ser súper constante y hay que ser siempre dinámico en qué es lo que hacemos y cómo lo hacemos. Entonces tenemos una serie de actividades planificadas para los próximos 3 años, como por ejemplo también embajadores, personas que a lo mejor gatillan, ¿cierto?, o que llaman la atención para que otros sigan el ejemplo de lo que están haciendo, ¿ya? Tenemos que buscar diferentes opciones y alternativas para fomentar esta cultura de montaña, pero no vamos a fomentar esta cultura si no damos a conocer qué es lo que tenemos y ponerlo en valor. ¿Ya? Porque si no damos a conocer, por ejemplo, los arrieros que tenemos, todo lo que ustedes pudieron apreciar de lo que mostramos con Melissa, nosotros con la presentación, Pilar, ¿cierto? No sé si todos sabían que teníamos más de 1.200 glaciares en la región metropolitana. Yo creo que no. ¿Cierto? Entonces, si no difundimos eso, si nosotros mismos no somos una herramienta, ¿cierto?, de difusión y generar conciencia, todos nos hacemos responsables de eso, yo creo que no lo vamos a lograr. Es un trabajo a largo plazo, con diferentes acciones bien dinámicas y nosotros estamos en eso. Pero, como bien decía Martín, la gobernanza es fundamental. Trabajamos con las universidades, donde creemos que estas nuevas generaciones son el pilar fundamental para poder llegar a sembrar la semilla de generar esta cultura de montaña. Y a propósito de eso, ¿qué rol le ven ustedes a la academia, a las universidades, en germinar, no solo sembrar, sino en la investigación, la formación de pre y posgrado, la vinculación con el medio, que son tareas hoy día absolutamente, no solamente necesarias, sino que obligatorias? Ninguna universidad hoy día se acredita si no tiene vinculación con el medio. ¿Creen ustedes que todavía estamos no sé si la palabra es al debe, pero todavía nos falta trabajar más desde la universidad para precisamente contribuir, porque no podemos responsabilizar al programa de todas las iniciativas y los desafíos que ustedes han planteado? Creo que las universidades tenemos que tomar un rol importante, el Estado, por supuesto, el sector privado, pero ya que estamos en una universidad y hay 2 universidades coorganizando este panel, ¿cuál es el mensaje? Aquí hay muchos jóvenes que nos están escuchando en streaming y también presentes. ¿Qué trabajar más desde las universidades? ¿Quién quiera? ¿Cualquiera? También Melissa, que es parte. Melissa, es su tema. Yo creo que hay muchas cosas que faltan, digamos, de datos. Hay datos, por ejemplo, que no podemos encontrar. ¿Cuánto contribuye al PIB un parque nacional? No los tenemos. ¿Cómo hacer esta cosa compatible o democratizar el acceso? O sea, un buen estudio de dónde accede el 50% de la población más pobre. ¿Dónde pasea? ¿Cuántos conocen un parque nacional? Ni un dato. No hemos podido encontrar datos en ninguna parte. Tesis, muchachos, investigación, entonces, datos, correcto. Y eso permite hacer políticas públicas. Cuando no tenemos datos de algo, no se hacen políticas públicas enfocadas, digamos, en resolver esos problemas. Y nosotros sospechamos, no porque no hay datos, de que hay una tremenda diferencia de acceso a la naturaleza entre los sectores más populares y los sectores más pudientes. Ese dato de que el 10% más rico del país son los únicos que acceden a los parques nacionales, se lo escuché a Marcelo Mena, pero no he podido encontrar una fuente de dónde viene ese dato. No hay estudios de la CONAF, no hay estudios de discriminación en el fondo de justicia ambiental en el acceso a nuestra naturaleza. Sí, también ahí quiero complementar que quizás existen esos estudios, pero es difícil llegar a ellos y muchas veces la información de todas estas tesis e investigaciones que se realizan se pierden y quedan guardadas en un escritorio, en un gabinete, antiguamente en una biblioteca, ¿cierto? Y no podemos tener acceso a ellas. Y eso sirve de base para futuras investigaciones, para justificar también líneas de trabajo que nosotros queremos hacer. Identificamos una serie de brechas súper importantes donde las universidades perfectamente podrían tomar esas brechas y trabajarlas a través de investigaciones y que la comunidad también pudiera tener acceso a esa información. No solamente nosotros como programa, efectivamente son súper necesarias para desarrollar las políticas públicas, pero también para la comunidad en general. Y ahí hay también una barrera. Nosotros, como programa público, de repente, a través de los lazos que tenemos con las universidades, podemos llegar a esa información. Pero para otros resulta ser un poco difícil.
pero yo siento que vamos, en términos de turismo de montaña, vamos por un buen camino con esta alianza que estamos formando con las universidades, donde estas universidades no están compitiendo, sino que cada una tiene una especialidad importante en la cual se destaca claramente y que puede liderar estas líneas de investigaciones que permitirán también fortalecer el trabajo que está haciendo el programa. Muchas gracias, Menis. Sí, yo quería, en verdad, es una pregunta, ¿cierto?, que, bueno, cómo incluimos la academia y siempre está como esta parte de que, bueno, cuando tomemos una decisión, preguntemos, ¿cierto?, al investigador si ha estudiado algo y si tiene el dato, entonces ir por ahí o no ir por ahí. Pero también está, lo acaba de decir Macarena, que también estos nuevas, ¿cierto?, programas o políticas públicas gatillan nuevas investigaciones. Y ese gatillar nuevas investigaciones va a generar datos. Y finalmente esos datos van a servir para tomar después otra mejor decisión. Creo que ahí tenemos un círculo virtuoso que puede ser interesante y por supuesto que eso tiene que seguir transmitiéndose, ¿cierto?, a personas que se están formando para que vayan, con esa nueva forma de poder medir gestión, resultados y la mejora de eso. Y justamente estaba pensando en lo que decía Martín, era el chico que hizo o persona, no sé si joven o no tan joven, no lo veo tan muy joven, que hay un desafío interesante que se podría tomar, porque decía, claro, cómo siempre pensamos en los usuarios, ¿cierto?, en los beneficiarios, en las personas, ¿cierto?, ciudadanos, visitantes, que tengan el beneficio de acceder a la montaña en este caso. Pero él hizo algo muy interesante que era, bueno, pero ¿cómo lo responsabilizamos también más allá de su seguridad? O sea, ¿cómo el visitante, ¿cierto?, en verdad se transforma también en una persona que es responsable, ¿cierto? Estaba notando así, ¿de qué podría ser? Sí, de la conservación, puede ser responsable de un divulgador, puede ser responsable de llevar una persona más, pero con buenas prácticas, ¿cierto? Entonces creo que ahí hay un desafío donde se podría empezar, y ahí de nuevo se abre otra línea que gatilla, después quizá una colaboración entre academia y programa público o sociedad civil, ¿cierto? Entonces creo que ahí empiezan a aparecer estas colaboraciones de diferentes instituciones, incluyendo a la academia en eso. Sí, yo quisiera señalar que para quienes estamos en la academia, en el área de investigación, permanentemente estamos planteando a las distintas autoridades nacionales y regionales la necesidad de fortalecer los fondos basales de investigación. Para quienes están en la universidad, el principal instrumento de investigación son los fondos de Fondesit, actual ANID, que es la Agencia Nacional de Investigación. Pero esa investigación básica de alto nivel, aplicada y muy evaluada según parámetros internacionales. Pero hay una investigación mucho más basal que efectivamente hoy día no necesariamente cuenta con fondos externos, la financiamos las propias universidades, pero ahí también hay una brecha que avanzar. En los países, tú mencionaste el caso de Nueva Zelanda, que yo creo que en ese sentido también es otro ejemplo, igual que Australia, pero también Canadá, la investigación publicada sobre la montaña, desarrollada por institutos universitarios, hace que la política pública tenga un respaldo que efectivamente aquí cuesta mucho, porque las universidades tienen recursos para investigación, pero están absolutamente en competencia todas las facultades, todos los académicos y por lo tanto todos los alumnos. Entonces nosotros competimos con biotecnología, competimos con medicina, con seguridad pública, con salud. Entonces ustedes comprenderán que eso acorta mucho, digamos, la capacidad financiera de las universidades y se necesita también en esta mirada a largo plazo una mayor dedicación a la investigación precisamente para respaldar decisiones con fondos solo de investigación, no que vayan asociados a levantamiento de información para capacitar al sector privado o para elaborar productos turísticos, porque los FIC, que es uno de los instrumentos de financiamiento de investigación, no son necesariamente de investigación, son de innovación y competitividad. Entonces, hacemos investigación con ese tipo de fondos, Fondo de Innovación para la Competitividad, pero tenemos resultados que tenemos que también justificar en muchas otras actividades que no son investigación en realidad y que le quitan, por supuesto, ese espacio. Yo no sé si hay tiempo para una última pregunta. No, por supuesto, yo creo que sí. Nos quedan 3 minutos, 5 minutos ya. 5 minutos por ahí. No sé si alguien tiene del público. ¿No hay una pregunta? Yo quisiera plantear una al panel brevemente. Perdón, ¿había una?
Bueno, antes que todo, muchas gracias a todos los participantes. Encuentro es demasiado interesante toda la discusión que se está armando y también todos los proyectos que están planificando. A mí en lo particular, bueno, que yo voy representando un club federado de montaña, que igual mencionaron la asociación que tienen con la FEACH, por ejemplo. A mí me gustaría, por ejemplo, saber si tienen a lo mejor pensado también a lo mejor habría una conversación para también llegar a más público, porque justamente se están hablando de que de repente nos faltan datos, nos faltan iniciativas, nos faltan como esos datos de investigación. Igual será súper importante, encuentro yo, como hacer un llamado, por ejemplo, justamente en colaboración con los distintos como organizaciones, con distintos actores también, justamente también motivar a las personas, por ejemplo, a hacer es como parecer súper simple, pero hacer como una encuesta, hacer un llamado público, decir, necesitamos saber opiniones de muchas más personas y de esa manera a lo mejor será a lo mejor más rápido, no como tanto pensando en hoy cómo vamos a conseguir los fondos, etcétera, sino de una manera concreta llegar a resultados de muchas personas. Gracias. ¿Quieres comentar? Sí. Bueno, sí, gracias. Sí. Tenemos pensado en nuestras estrategias comunicacionales poder acercarnos más a la comunidad. Es un desafío que tenemos para este segundo trienio. Trabajamos, como lo mencioné, fortaleciendo, ¿cierto?, este trabajo con la gobernanza, cumpliendo nuestras metas del primer trienio, pero sentimos que nos falta también acercarnos más a la comunidad y que sea más participativa. Y es por eso que la incluimos incluso en nuestra visión consensuada a largo plazo. Incorporamos a la comunidad, porque necesitamos la participación de ellos. Y estamos pensando en estas iniciativas, como tú bien dices, para que ellos sean parte y que también evalúen lo que estamos haciendo. ¿Ya? Y eso nos va a dar luces de qué camino seguir o cómo generar un impacto mayor, no solamente a través de estos datos del cumplimiento de los proyectos, sino cómo perciben el desarrollo del destino. ¿Ya? Y eso es lo que nosotros queremos hacer en este segundo trienio. Muchas gracias. Sí, ese es un desafío que también tenemos, porque también es parte de las investigaciones esto levantar encuestas, ¿verdad? Y efectivamente a veces con los instrumentos que hoy día tenemos, no es necesario grandes financiamientos para poder captar la participación ciudadana. Yo sí creo destacar que en los últimos años en Chile los procesos de participación ciudadana se han incrementado sustantivamente, no solo con la Ley de Base del Medio Ambiente, sino con todos los instrumentos de zonificación turística que ha liderado Senatura a través de las zonas de interés turístico. Por definición, ese instrumento tiene participación. Entonces, bueno, hay instancias crecientes, pero sin duda es algo en lo que todavía tenemos que seguir profundizando. Gracias nuevamente. Los invito a todos ahora a pasar a un coffee break que está afuera y regresamos en 30 minutos más porque se nos viene otro tema muy interesante a continuación.